Bien, abrimos nuestras Biblias. ¿Qué libro estamos estudiando? A ver. Corintios, sí. Primera, segunda. Tercera, ¿no? Y tercera, ¿no? Aunque a modo de curiosidad decíamos de que Pablo da a entender en esa carta de que él había enviado una anterior, ¿no? Pero nunca se supo nada sobre esa carta, ni mucho menos forma parte de la Biblia, ¿no? Pero eso no significa que Pablo dice había enviado ya por carta, ¿no? Les había hecho llegar a saber ciertas cosas a la iglesia de Corinto. Sí, mientras buscas quizás ahí en tu Biblia el capítulo 4, hoy vamos a estar estudiando el verso 14 en adelante, el verso 14 al 21, básicamente de 8 versículos. Sí, entonces, pero siempre es bueno contextualizar. Recordemos, Corinto era un lugar estupendo para ser iglesia, era un lugar ideal para ser iglesia. ¿Qué dicen ustedes? No, Corinto era un lugar complicado para ser iglesia, un lugar donde cualquiera en sus fuerzas o en su lógica o en su encuesta que haría por ahí, quizás su estrategia de marketing no pondría iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque era un lugar idólatra, era un lugar lleno de corrupción, un lugar inmoral. Había un templo de la diosa Afrodita, no Diana. Diana es de Éfeso, pero por ahí son similares, ¿no? Y dice esta diosa encima tenía sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución y a la idolatría al mismo tiempo, ¿no? Ya te imaginas entonces cómo era ese lugar de Corinto. Pero Dios en su voluntad lleva a Pablo a este lugar, y a pesar de que Pablo es rechazado en este lugar, podemos ver eso en Hechos capítulo 18, cómo es que Pablo es rechazado, pero Dios le dice: Pablito, tranquilo, tengo mucho pueblo en este lugar. Es decir, en sus fuerzas, Pablo no hubiera iniciado una iglesia en Corinto, no hubiera puesto, por así decirlo, no hubiera abierto una iglesia en Corinto. Dios hizo que esto sea posible. Luego Pablo continúa su viaje misionero, ¿sí? Pero, como ya hemos estudiado los primeros capítulos de esta carta, Pablo se entera por los de Cloe. Dice, los de Cloe eran chismosos, ¿no? Ellos habían, chismosos no tanto, sino que yo creo que a mí, por lo contrario, habían acudido a una buena fuente, ¿no? En vista de que habían problemas en la iglesia, ellos no fueron ni estaban chismeando, sino fueron a Pablo, pero también de alguna manera como para que Pablo se defienda, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía en la iglesia? ¿Qué le habían dicho? Que había divisiones, había rupturas, había ciertos grupos, ¿no? Que de pronto habían puesto su mirada, algunos en Pablo el fundador, otros en Apolo el elocuente, otros en Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. O sea, pero esto era una espiritualidad fingida, ¿no? No decía somos de Cristo, hermanos, sino decía yo soy de Cristo, como que así soy más espiritual que ustedes que dicen que soy de Pablo. Cuando Pablo se entera de todo esto, a través de esta carta, lo que va a hacer es amonestar a todos. Y les va a decir: ustedes están pensando con sabiduría humana, pero esas cosas no se disciernen con sabiduría humana, sino con sabiduría de Dios. Y es más, esta carta nos dice que Cristo es sabiduría de Dios. El evangelio de Cristo es sabiduría de Dios. A aquello que el mundo lo llama locura, pero pues sabiduría de Dios. Y es así como nosotros debemos de pensar en las cosas del Señor. Ya no jalando agua para nuestro propio caño, sino pretendiendo y anhelando siempre agradar a Dios. Porque Pablo lo que les va a decir: chicos, ustedes ya no tienen, es decir, tienen la mente de Cristo. Pero cuando tengo que hablarles como espirituales, tengo que hablarles como a carnales, le dice. Y eso es semejante a decir, tengo que hablarte como a bebito. Y yo te pregunto, ¿eso para un adulto no es ofensivo? De alguna manera, ¿no? Si alguien de pronto nos dice: te tengo que hablar como a niñito, mira, ¿cuántos años han pasado en el cristianismo y sigues igual? Sería chocante, ¿no? Pero Pablo lo hizo. Pablo lo hizo con la iglesia. Y esto podría ser chocante para la iglesia y decir: ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Pablo para decirme eso, no? Además, yo soy de Apolo, podría decir. Y en ese contexto es que vamos a entender el capítulo 4, ¿no? Porque mira lo que dice Pablo, solamente a modo de lectura, del verso 1 al 13. Mira lo que Pablo les dice. Así pues, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo soy decíamos la semana pasada,
Esta palabra servidores viene a ser esclavos, dulos. ¿Y qué es dulos? Esclavos por voluntad propia. ¿De quién? De la iglesia no, sino ¿de quién? De Cristo. Y lo que Pablo le está diciendo así, que tengan los hombres no como la máxima autoridad. Y Pablo no está apelando a decir, ¿saben qué? Porque yo lo digo ni nada de eso, sino está diciendo que los hombres nos vean como servidores de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, finalmente nosotros somos servidores. Los que están remando el barco, ¿se acuerdan? Los superéters, los remeros del barco, pero el capitán del barco, ¿quién es? Cristo. Y Pablo se está considerando un remero. ¿Y qué era un remero? Era uno que iba en la parte más baja del barco, y cuando ese barco llegaba a su destino, no se llevaban las sombras, el que se llevaba las sombras era el capitán del barco. Y así debe ser nuestra actitud de cada siervo de Dios. ¿Y por qué no de cada pastor? ¿Y por qué no de cada padre de familia? De cada autoridad, porque de alguna manera pastoreamos algo, pastoreamos nuestro hogar, pastoreamos nuestro matrimonio, pastoreamos una iglesia, pastoreamos un grupo de personas. Pero ¿sabes qué? Que jamás esto te lleva a pensar que tú eres el jefe. A veces no, yo soy el jefe de la casa, qué bonito suena, ¿no? Cuando en realidad debemos decir, nosotros somos esos mayordomos, porque eso es lo que dice Pablo a continuación. Mira el verso 1, dice, así pues tengan los hombres como servidores de Cristo, y ¿qué dice? Administradores de los misterios de Dios. Y esta palabra administradores viene del griego oikonos, de donde viene la palabra economía, por ejemplo, administrar el dinero. Pero en este contexto es administradores, deberían ser como mayordomos, ¿de quién? De los misterios de Dios. Y Pablo está diciendo, tenemos una responsabilidad, pero no somos los dueños. Y Dios, en su gracia y su misericordia, a todos los que somos creyentes, si eres creyente, toma esto en cuenta, nos ha dado muchos dones, muchos regalos. Un regalo es su palabra de Dios. Es un regalo de parte de Dios. No todos lo comprenden, por cierto. Esta palabra no se puede discernir con una mente natural, porque vamos a llamarle locura, créeme. Tienes que dar la otra mejilla. Oh, no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero el creyente entiende que es la otra mejilla. ¿Me voy a entender? Dios nos ha dado de su palabra. La pregunta es, ¿somos administradores de su palabra? Un predicador es administrador de la palabra de Dios. Es ese canal, ese servidor que Dios usa para llevar la palabra. La pregunta es, ¿qué tan responsable estoy siendo con ello? Dios me ha dado una familia. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Dios me lo ha dado. Pero a veces pienso que mis hijos son míos y yo los crío a mi manera. El cristiano no puede pensar así. Él no tiene por qué meterse. Él también, no metas la Biblia en esto, porque yo dirijo a mi familia como yo quiero. Ten cuidado con ese pensamiento. Debo de guiar a mi familia como Dios quiere. El que tiene la mente de Cristo ya no ve tanto como que yo mando aquí, sino tengo que hacer como Dios quiere que haga. ¿Me puede entender? Ese es ser un administrador. El hogar que Dios nos ha dado, ciertamente hay una autoridad para el varón, delegada por Dios, pero al fin de cuentas este varón va a rendir cuentas ¿a quién? Al Señor. Y es así como tenemos que ver también nuestra familia, por ejemplo. Lo mismo se aplica a la iglesia o al ministerio que tú puedas estar sirviendo. Aquí tenemos ministerio de los Kids, Teens, Misión 41, el ministerio de los hermanos que están orando los martes y jueves. Y ellos saben que esto, de alguna manera, es una responsabilidad, y ellos no dan tanto cuentas al pastor si lo hicieron bien o lo hicieron mal, sino finalmente damos cuentas ¿a quién? A Dios. Porque servimos a Dios. Entonces Dios nos ha dado muchas cosas. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con aquello que Dios me ha dado? Dios me ha dado también, dice, más adelante va a hablar de los dones, Pablo. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con esos dones? ¿Lo estoy poniendo al servicio del Señor o simplemente digo, para sacar pecho nada más? Yo tengo tal don, sí, pero ¿lo estás usando? ¿Estamos usando ese don? Continúa Pablo, dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado exitoso. Dice, no dice eso. Sino que ¿cómo tiene que ser hallado? Fiel. Y Pablo dice, se requiere que los administradores, esos mayordomos del Señor, que son sus hijos, que es la iglesia, que son los miembros de su cuerpo, que tenemos diferentes funciones,
que hemos sido bendecidos por Dios de diversas maneras, en diversas áreas. Se requiere ante Dios que seamos hallados, ¿qué? Fieles. No dice poderosos, no dice influencers, no dice exitosos, sino que seamos hallados fieles. Y ante el Señor no hay engaño. Podemos tener 1000 excusas para decir por qué no cumplimos con esa responsabilidad que Dios nos dio. Puedes tener 1000 excusas, pero ¿sabes qué? Ante el Señor no hay excusas. Él pesa los corazones. Él realmente ve quiénes estamos siendo fieles. Y mi oración es eso, ¿no? Que seamos fieles servidores del Señor en el área donde Dios te haya puesto. Bien, continúa entonces, dice: yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y Pablo está diciendo, no tanto depende de qué es lo que dice la gente o de qué es lo que yo mismo digo, porque yo mismo puedo ser condescendiente conmigo mismo, o la gente puede ser condescendiente conmigo en su opinión. Yo no me puedo dejar guiar por lo que la gente dice. Y a veces sí, lógicamente Dios va a usar personas para hacer llegar consejo, y de eso va a hablar más adelante. Pero no tanto está cómo me ven las personas, sino qué tanto estoy agradando a Dios. Las personas pueden ser, por no ofenderte, pueden decir like a tu pecado. Y ten cuidado, eso, que la mayoría diga que está bien lo que estás haciendo, no significa que esté bien. ¿Me puede entender? O sea, vivimos en un mundo donde como la mayoría dice que es así, entonces debe de estar bien. En las cosas del Señor no es así. Recuerda que en el mundo a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Nuestra manera de ver las cosas debe ser qué dice el Señor en cuanto a esto. Porque ante Él es que yo tengo que ser hallado fiel. ¿Me puede entender? Yo mismo puedo ser condescendiente conmigo mismo y decir, oye Anderson, qué bonito predicas, sí, todo bien. Y no, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de lo que estoy haciendo? Y Pablo continúa, dice, porque aunque en nada tengo mala conciencia, y Pablo se está sincerando y dice, aunque en nada les he faltado, creo yo, no por eso soy justificado, pero no por eso puedo decir que estoy en lo correcto, sino dice, pero el que me juzga es el Señor. Y Pablo está diciendo, pero finalmente el que ve que si yo estoy haciendo bien las cosas, porque más adelante Pablo va a comenzar a hablar de algo interesante que vamos a ver hoy, que puede sonar ofensivo quizás. Y Pablo dice, pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Pero al que voy a rendir cuentas finalmente con ese misterio que Dios me ha dado, con esa bendición que Dios me ha dado, es al Señor. Por tanto, Él tiene que ser mi referente, Él tiene que ser mi juez. Y esto no es para de pronto decir el Señor lo comprende todo. Los que ya estamos estudiando el libro Apocalipsis, vamos a hablar que cuando el libro Apocalipsis nos revela la identidad de Cristo, de pronto vemos a Cristo como juez, como rey, como el fiel testigo, el que lo ve todo. Pero ¿qué nos ha vendido el mundo? ¿Qué nos han vendido las películas? Al Cristo buena gente. Y aunque es bueno, y aunque Él tiene mucho amor, pero muchas veces hemos olvidado que Él es juez y que Él va a juzgar, que Él va a recompensar también, ¿por qué no?, a sus siervos. Pero olvidamos esa parte de los atributos de Cristo y nos quedamos con el lado, Él perdona. Y llegamos a veces al punto ciertamente el Señor ha aperturado una confianza, una comunión, que nos acerquemos con libertad a Él, pero a veces el cristiano puede llegar a pensar de que como el papá buena gente, no me va a llamar la atención, no me va a corregir. ¿Será así Cristo? Cuando vamos al libro de Hebreos dice que Él, porque ama, disciplina. Pero eso no lo queremos aceptar. Pero Pablo dice, voy a rendir cuentas al Señor. Y no lo dice para ampararse y decir, entonces hago lo que quiero y usted no tiene por qué meter. Sino Pablo está diciendo, está poniendo de alguna manera un patrón mucho más alto. Ante el Señor no hay engaño. Mis hermanos, cada uno de nosotros esta noche puede identificar algo en el que Dios ya te ha bendecido. Una familia, un don, su palabra, no sé. La pregunta es, ¿cómo estamos con aquello? ¿Qué tan responsables estamos siendo con ese don, con esa bendición de Dios? Recuerda, vamos a rendir cuentas ¿a quién? Al Señor. Verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto,
de las tinieblas, dice, ¿no? Entonces Pablo comienza a decir, oye, corintianos, ¿por qué ustedes juzgan antes de tiempo? Algunos estaban diciendo, no, a mí me parece que Pablo, el otro decía Apolo, otro Cefas, y ellos humanamente, con mente de hombre, con mente carnal, estaban haciéndose de un ídolo. Y al hacerse de un ídolo se estaban olvidando quién es el que realmente se había crucificado por ellos. Y Pablo lo ha dicho, yo no me he crucificado por ustedes, ni Cefas, ni Apolos. Cristo es el que se ha ido a la cruz por ustedes. Y esa es una de las cosas que debemos entender, ¿no? Yo no debo de hacer las cosas por un miedo a qué dirá el pastor, o a qué dirá mi papá, o a qué dirá el hermano tal. No, debo hacer para agradar a mi Señor. O no debo hacer las cosas por compromiso, porque como me ha dicho, como me ha invitado, como Él me aconsejó, no tanto está en la persona que Dios pueda usar para hacer llegar su consejo, sino nuestra obediencia tiene que estar siempre dirigida ¿a quién? Al Señor. Y continúa Pablo, dice el verso 6. Pero esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, dice, ¿no? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo que recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y Pablo va a comenzar a hablar ya un poco más, a descubrir las intenciones o las motivaciones de los hermanos de Corinto, porque ciertamente era una iglesia muy bendecida, con dones sobre todo, que vamos a ver más adelante. Pero estos dones que había recibido la iglesia de Corinto, y no solamente dones espirituales, por historia se sabe que Corinto, como estaba en un lugar comercial, era una iglesia pudiente. Y como iglesia pudiente, esto lo estaba llevando a pensar, a decir, mira, nosotros manejamos otra economía. No somos como los de Jerusalén, ¿no? Los de Jerusalén están pasando hambruna. Y Pablo comienza a decirles, lo que tienes, ¿quién te lo ha dado? ¿Y por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Desde Pablo le está diciendo, Dios les ha permitido tener todo eso, incluidos los dones. Y no tienes por qué jactarte de algo que has recibido. Y a veces nosotros podemos llegar también a ese punto, ¿no? A veces podemos estar creciendo en las cosas del Señor y pretender decir, es mi esfuerzo. Tranquilo, Dios en su gracia es el que ha permitido. Hermano, nuestra iglesia está creciendo, vamos a sacar pecho. Ten cuidado. Ten cuidado, porque si tenemos la mente de Cristo no tenemos de qué jactarnos. Y ya lo ha dicho Pablo, versículos atrás, capítulos atrás. Si hay algo de qué gloriarnos es de conocer a Dios. En Jeremías dice, no se gloríe el valiente de su valentía, ni el poderoso de su poder, ni el adinerado, ni el sabio de su sabiduría. Si de ahí algo de qué gloriarnos es de conocer al Dios misericordioso. Y eso está rompiendo todo concepto del mundo, porque lo que el mundo hace, ¿qué es? Mostrar sus logros. ¿Para qué? ¿Para honrar a Dios o para levantar su nombre? El mundo es orgulloso. ¿El cristiano también lo debe de ser? No. Nosotros somos servidores, ha dicho Pablo, operators, remeros. Están remando al barco, pero finalmente el que se va a llevar las palmas tiene que ser ¿quién? El Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor sí ve debajo del barco. Y aunque otros no lo vean, Él ve cuán fiel eres. Amén. Verso 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, le dice. Si nosotros reináis, y Pablo está siendo un poco sarcástico aquí, le está diciendo, ustedes son ricos, están saciados y no tienen tanta necesidad quizás de nosotros, ustedes reinan y ojalá, dice, reinaréis para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Dice, porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como, ¿qué dice? Como postreros. Y así es como se pone Pablo, ¿no? Pero por ahí alguien sacó un texto fuera de contexto y dijo, nosotros no somos cola, somos cabeza. Tranquilo, la cabeza es Cristo, no tú. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Nosotros somos esos operators, esos servidores, esos esclavos por amor. Por tanto, no puede haber jactancia en un cristiano. Pero a veces se saca esos textos fuera de contextos para motivar el corazón del hombre, para decirle, descubre el campeón que hay en ti. No. Todos los días, cuando vamos a la
cruz de Cristo, lo que tenemos que ver es de que hemos sido salvos por gracia, y estamos siendo sostenidos por gracia, y estamos siendo bendecidos por gracia y misericordia. Amén. No hay de qué jactarse. Continúa el verso 9, dice: porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros, dice, a nosotros apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice? Espectáculo del mundo, a los ángeles y los hombres. Esos somos nosotros, los que estábamos sentenciados a muerte, pero hemos sido liberados de la muerte. Verso 10 dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros son prudentes. Y aquí Pablo está siendo sarcástico, ¿no? En Cristo les ha dicho carnales, pero ahora les está diciendo, bueno, yo soy insensato, dice Pablo, pero ustedes son prudentes, a lo mejor, ¿no? En Cristo. Y mira lo que dice: nosotros débiles, mas vosotros sois fuertes. Pregunto, ¿la iglesia de Corinto era fuerte? ¿O no les ha dicho carnales? Pero cuando tú reconoces tu debilidad, como Pablo dice, en medio de tu debilidad, Dios va a mostrar su poder. Pero cuando tú crees que eres fuerte, bueno, pues eres fuerte. No permites que Dios obre con poder. Amén. Dice: vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hermano, tiene que honrar a los hijos de Dios. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Acaso Jesús no ha dicho que en el mundo tendréis aflicción? Pero confiad que yo he vencido el mundo. ¿Acaso no hemos visto la historia de la iglesia y ellos han sufrido olas de persecución? ¿O de pronto los han hecho hombres honorables? No, ese es pensamiento del mundo. Mismo Pablo estuvo en la cárcel muchas veces y no fue reconocido por el mundo. De tal manera que los likes que da el mundo no pueden ser un referente para decir qué tan buen cristiano soy. Tengamos cuidado. El mundo no es un buen juez. Y si es juez, es un juez mentiroso, engañador, que te puede hacer ver que estás haciendo las cosas bien. El verdadero juez es Dios. ¿Y cómo me doy cuenta si estoy haciendo las cosas bien y estoy siendo fiel con el Señor? Cuando voy a su palabra. Su palabra es el que va a determinar cuál debe ser mi actitud, incluso al servirle. Amén. Y verso 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre. Y díceselo eso pues a un predicador de la prosperidad. Hambre, no, los hijos de Dios tienen que usar Rolex, ¿sí o no? Dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Es Pablo diciendo estas palabras. O de pronto Pablo quizás estaba en pecado, por eso pasaba eso, ¿será así? No. Es Pablo diciendo esto. Con esto yo no te estoy diciendo que seamos masoquistas y busquemos sufrir, no. O sea, ciertamente Dios también bendice y eso no podemos negarlo. Pero no es una condición de espiritualidad aquel que está siendo más bendecido en esas áreas. El enemigo también bendice. Y ten cuidado, porque su bendición es distracción, que te aleja de Dios. Verso 12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Es decir, Pablo era un obrero. Y era uno de los trabajos menos remunerados en aquel entonces, o por así decir, menos anhelados, ¿no? Era un oficio. Y hemos visto que justo en Corinto, junto a Aquila y Priscila, ellos eran constructores de tiendas, ¿no? Tenían el mismo oficio, en el cual Pablo estuvo 1 año y 6 meses trabajando y enseñando, haciendo una labor física para proveer y luego escribirles y decirles en su carta: yo mismo con estas manos he provisto para mí y para los míos, ¿no? Es Dios que me ha permitido. Y bueno, y vemos aquí a Pablo, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Esa es la actitud del cristiano. Bendecir, que de nuestros labios salgan siempre palabras de bendición y no de maldición. Y luego dice: padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la es fuerte esta palabra, pero no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Leámosla todos juntos. Dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, dice, hasta ahora como ¿qué? Como la escoria del mundo, el desecho de todos. El mundo va a aborrecer, y cuando digo el mundo me refiero al sistema, la manera de pensar de este mundo.
va a aborrecer a las cosas del Señor. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice Pablo más adelante. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es por eso que tenemos que tener cuidados de la forma de pensar de este mundo. Pablo en su carta a los Romanos dice que no debemos de amoldar a este mundo. No debemos de conformar a este mundo. Porque es engañador. Porque a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y entonces, ¿qué debe ser el que marca la dirección de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra manera de pensar? La palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Pastor, ¿y cómo pensaría Cristo? Lee la palabra. Y si quieres escuchar la voz del Señor, léela en voz alta. Pero no pretendas vivir de sueños o de fábulas. Porque dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Mientras que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo que hay varios caminos. Él es el camino. Y aquí está plasmado su voluntad. El Señor Jesús dijo, el que me ama, créeme, o sea, el que me ama de veras, no el que dice que me ama, no el que me tiene cariño, no el que cree en mi existencia, no el que me tiene miedo, o no el interesado que quiere una bendición de mí, porque al Señor Jesús se le acercaban por distintas motivaciones, ¿no? Porque le querían pez, otro quería pan, otro quería ser sanado. Jesús dice, el que me ama, guarda, atesora mi palabra. Y el que atesora su palabra, vive su palabra, obedece su palabra. Y a eso nos está llamando el Señor. Y eso es lo que Pablo va a exhortar a los hermanos de Corinto. Y eso es lo que va a restaurar esta iglesia carnal, esta iglesia que estaba más amoldado a la manera de vivir de la ciudad de Corinto que a la voluntad de Dios. A esta iglesia que estaba en decadencia espiritual, lo que va a restaurar es el Evangelio. La sabiduría de Dios que es Cristo, que está plasmado en su palabra. Pablo no pretende restaurar esta iglesia en sus fuerzas, diciéndoles, ¿saben qué, chicos? Ustedes me obedecen porque me obedecen, ¿no? Si no, los expulso a la iglesia, no. Lo que Pablo va a presentar es la necesidad del Evangelio, la necesidad de que la iglesia piense conforme a la sabiduría de Dios, conforme a la mente de Cristo y a no su propia forma de pensar como corintiano que era. Amén. Verso 14 dice, no escribo esto para avergonzarlos. Y aquí Pablo aclara un poco, ¿no? Porque como te decía en un principio, podría ser chocante, ¿no? Todo lo que les ha dicho. Y hasta sarcasmo pudo haber usado, ¿no? Para decirles todas estas cosas. Y de pronto el corazoncito del hermano de Corinto puede estar ahí como que, ¿quién es este para que me diga todo esto? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de que alguien te ha aconsejado y te ha dicho cosas que quizás te han herido? ¿Has tenido esa oportunidad alguna vez? Es chévere, créeme, cuando de pronto te dicen lo que tú quieres escuchar. Cuando te dicen lo que tú quieres escuchar, qué chévere. Pero cuando te dicen algo que va en contra de lo que tu corazón carnal, tu concupiscencia quería escuchar, es chocante, ¿no? Y de lo que nos vamos a coger es, más allá de entender que este puede ser un consejo que viene de parte de Dios, de lo que nos vamos a coger muchas veces es, ¿y quién es este para que me diga esto? ¿Acaso eres perfecto? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿No? Pero sí también falla. No, pero como me lo dijo de una manera así, por eso no tomo su consejo. Y nos vamos por las tangentes, como decimos, ¿no? Nos vamos por las tangentes y le esquivamos al consejo de Dios y decimos, por la manera como me lo dijo, no le voy a hacer caso. Bueno, un consejo es un consejo. Y lo que Pablo está haciendo llegar es una carta. Una carta donde le está diciendo, chicos, esto está sucediendo, me he enterado. No les estoy diciendo que se vuelvan mis Pablo lovers, sino Jesús lovers. Pero ¿saben qué? Están viviendo como carnales. Y eso es chocante. Y entonces Pablo les dice, por esto mismo el verso 14, no escribo esto para avergonzarlos. Y Pablo aclara que su intención no era avergonzarlos a los hermanos de Corinto. Pero a veces cuando nos dicen lo que es cierto, lo que es verdad, puede causar vergüenza. Debemos reconocerlo. Puede causar cierta vergüenza y decir, Alan,
Como yo me imagino a David cuando está siendo confrontado por, ¿cómo se llama el profeta? Natán. Natán fue diplomático con David, ¿no? Va con una historia de que había un pastor y corderita y todo lo demás, tratando de alguna manera trabajar la conciencia de David, y que de pronto David diga, uy, yo he sido como ese hombre, ¿no? Que se cogió una oveja ajena y todo lo demás. Pero ¿qué dice David en su carnalidad? Que muera ese que ha quitado su ovejita al vecino, ¿no? O sea, que muera ese. Y Natán no le queda otra que decirle, oye, David, tranquilo, tú eres el rey. Y el rey tenía potestad de volar la cabeza de Natán. O sea, el rey tenía esa potestad. Pero Natán, profeta del Señor, entendiendo que esto venía de parte de Dios, porque Dios es el que lo había enviado a decir lo que tenía que decir, Natán no tiene pelos en la lengua para decirle, ese pecador eres tú. Y David puede decir, ¿y tú quién eres para juzgarme? Como si tú fueras perfecto, Natán. No. El Salmo 51 nos muestra cómo es que David se arrepiente. Y solo cuando David se arrepiente y comprende que Dios está enviando a este hombre, las cosas van a cambiar de alguna manera para David. No del todo, porque va a tener que asumir consecuencias de su pecado, sí, pero va a recibir el perdón de Dios. Y David, esa palabra directa de Natán, decirle ese pecador eres tú, va a llevar a David en el Salmo 51 en decir, contra ti he pecado, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Y David va a comprender recién su pecado, que ese pecado que lo había alejado del corazón de Dios. Pero ese arrepentimiento también lo va a llevar a que más adelante Dios mismo diga que David era conforme a su corazón. Qué buen David, humildad para reconocer su pecado. Nunca es tarde para que reconozcas tu pecado. Y como ayer veíamos en el estudio, en la carta que se le envía a Éfeso en el Apocalipsis, la fórmula para que ellos cambien, ¿cuál fue? Arrepiéntete. La iglesia es llamada constantemente a un constante arrepentimiento. Aquel que diga, yo no tengo de qué arrepentirme, créeme que ahí hay algo de qué arrepentirte, de haber dicho eso. Pero todos, de alguna manera, debemos vivir un constante arrepentimiento. Ya no para salvación, sino porque somos salvos y debemos de comprender que debemos de vivir conforme a la mente de Cristo. Y continúa, verso 15 dice, ¿no? O 14, terminamos, dice. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Y eso es lo que Pablo está viendo. Pablo está tomando una figura de padre, ¿no? O sea, Pablo nos está viendo como sus hijos espirituales. Y como un padre, ¿qué le dirías a tu hijo, no? Cuando ves que tu hijo de pronto está andando mal, aquí hay muchos padres, y me van a comprender porque también ya lo soy. Si de pronto ves que tus hijos están andando mal, ¿qué le dirías? Sigue, hijo, ve tu libre albedrío, le dirías eso. Mientras ese hijo esté bajo tu autoridad, bajo tu cuidado, ¿qué le dirías a ese hijo? O le dirías, es que no le voy a decir esto, se me va a perder más. A veces pensamos así. No. ¿Qué le dirías a tu hijo? Y las cosas que le dirías, ¿sería para avergonzarlo o porque lo amas? Y si nosotros, siendo padres humanos que fallamos, ¿tú crees que Dios va a traer consejo a nuestra vida porque de pronto nos quiere avergonzar o porque nos ama? Si nosotros, teniendo defectos, no haríamos eso con nuestros hijos, ¿no? Lo que le diríamos no sería para avergonzarlos, sino porque lo amamos y queremos lo mejor para ellos, ¿o no? ¿Cuánto más Dios? Así que, mi hermano, si esta noche el Señor te está hablando, tómalo así. Es una palabra que viene de parte de Dios y no de este simple servidor que está aquí enfrente. Soy un instrumento, soy un operatas nada más. Es el remero que el Señor está usando. Verso 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y lo que Pablo aquí está mostrando es esa figura paternal, de ese ministerio de papá espiritual. Y no es que Pablo los ha engendrado literalmente, sino que Pablo ha sido ese instrumento usado por Dios, ese servidor usado por Dios para poner las primeras semillas en el corazón de los hermanos de Corinto.
Y es por eso que Pablo los conoce. Pablo ha estado con ellos desde su conversión. Ha estado esos primeros 18 meses con ellos y sabe de qué está hablando. Y Pablo es uno de los que podría evaluar y ver qué tanto ha crecido el hermanito que se convirtió el año pasado, por así decirlo. Y Pablo le está diciendo eso. Mas algunos están envanecidos. Esto estaba sucediendo en Corinto. ¿Podría suceder con nosotros? ¡Claro! ¿O seremos más espirituales que los de Corinto? Aquel que dice yo soy más espiritual ya cayó en el mismo saco en el que cayeron ellos. ¿Me voy a entender? Dice, verso 15, ¿no? No, 15, 16. 15. Estamos jugando. 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo, dice Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Es interesante lo que Pablo está diciendo, ¿no? Pablo le está diciendo, les ruego que me imitéis, pero si entendemos el contexto nuevamente, no es que Pablo de pronto se está creyendo el perfecto. La iglesia tenía que imitar a Pablo ¿en qué? Pregunto, ¿Pablo tenía autoridad moral para decir esto? Sí, definitivamente que sí. Pablo tenía autoridad moral. ¿Qué es lo que ha hecho en los primeros capítulos Pablo? Pablo ha dicho, yo soy el fundador, ¿no? Pablo ha dicho, Apolos, Cefas, ninguno de nosotros nos hemos ido a la cruz por ustedes. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es así como nosotros, eso es lo que tenemos que imitar de Pablo, esa humildad que está teniendo Pablo, esa dependencia que está teniendo Pablo del Señor. ¿Y cómo es que Pablo tenía al Señor Jesucristo como prioridad? Y eso es lo que debemos de imitar de Pablo, ese corazón paternal que está teniendo Pablo. Y eso es lo que debemos de imitar, los que somos padres. A veces callamos y no corregimos. ¿Por qué? Porque no, mi hijo se me va a rebelar o se me va a ir. Pablo habrá pensado así. Pablo ha sido directo, pero al mismo tiempo le está diciendo que los ama. Y esa actitud es la que debemos de imitar de Pablo. Verso, dice 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que he enseñado en todas partes y todas las iglesias. Y este punto es interesante, mis hermanos. Previo al envío de esta carta, Pablo había enviado a Timoteo a este lugar. Timoteo, el pastor joven. Todavía no ha ido a Éfeso, donde se va a encontrar con mayores problemas. Y ahí es donde le escribe ya la carta a Timoteo directamente. Pero Timoteo ha sido enviado por Pablo, ¿a dónde? A Corinto, este pastor joven. Pero estaban pasando por alto el consejo que Pablo había hecho llegar a través de ¿quién? De Timoteo. ¿Por qué? Claro, pues si estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿quién va a decir yo soy de Timoteo, el pastor joven? ¿Te imaginas? No, Timoteo recién está comenzando. Pero Pablo les dice algo interesante en cuanto a Timoteo. Dice, Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, ¿qué dice? Qué hermoso predico. No dice eso, ¿no? Sino dice, ¿cuál es mi proceder en Cristo? No se trata de qué tan bonito predico o de qué tan bonito aconsejo, sino se trata de qué tanto estoy viviendo lo que aconsejo, de qué tanto estoy viviendo lo que digo saber de la palabra. No se trata de ser un sabio de la palabra de Dios, sino que aquello que ya conozco de Dios, cómo está marcando mi proceder en Cristo. Puedo decir que tengo 10 años de cristiano, o puedo decir que he nacido en cuna cristiana, que les vuelvo a repetir, ¿no? Si hubiese sabido dónde la venden, compraba uno para Jaca. Me dijeron que por el mercado central nunca encontré cuna cristiana. Puedo decir, yo nací en cuna cristiana, sí, pero ¿cómo es tu proceder? En Cristo, ¿cómo estás caminando en Cristo? No, yo ya me sé toda la Biblia de tapa a tapa. O no, yo ya estoy en el Instituto Bíblico, en el IBCL. Sí, así, qué bien. Pero ¿cómo está repercutiendo esto en tu proceder en Cristo? ¿Lo está notando tu entorno? ¿Lo está notando tu Jerusalén? ¿Tu familia?
¿Está haciendo ese puente para que ellos también conozcan a Cristo? ¿O esto está haciendo una coraza, estás haciendo rol de multitud farisaica, religiosa, donde diga, yo no quiero ser como él? Tengamos cuidado, hemos hablado en algún momento de eso, ¿no? Podemos ser puentes para que las personas puedan venir a Cristo a través de tu actitud, de tu manera de vivir el cristianismo, o podemos ser murallas, podemos ser multitud que atajan que las personas se acerquen a Cristo. Como cristianos somos responsables de ello. Gran responsabilidad la que tenemos, pero Pablo aquí está diciendo, eso es lo que debemos de imitar de Pablo, su proceder en Cristo. Lógicamente también sus enseñanzas nos enseñan mucho. La manera como él predicaba era una manera, dice, cada vez que entraba en una sinagoga, él dice discutía, y esta palabra discutir es de que dialogaba la palabra. Pablo era, su predicación iba él usaba un método de preguntas y respuestas. Y eso vemos en la carta a los romanos, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso Dios habrá fallado? Hace la pregunta como para que el lector reflexione. Y a eso se le llamaba un método de enseñanza de dialogar. Por eso que dice que él entraba a las sinagogas y discutía las escrituras. Discutía no de que se peleaba, sino de que hacía preguntas y respuestas. Pero eso no agradaba a muchos, porque ¿sabes qué? Porque los llevaba, Pablo hacía todas estas preguntas para que finalmente reconozcan que eran pecadores y que necesitaban de Cristo por más judíos que sean. Por eso es que de pronto decían, no, Pablo habla de pecado nada más. Ya, Pablo siempre con las mismas preguntas, ¿no? Mejor escuchemos al predicador que está de moda, Apolo, que sea. Hoy en día muchas veces sucede eso, ¿no? Hace poco conversaba con un amigo en la fe, gordito, con canas, ya lo conocen ustedes. Dice, amigo, estoy estudiando Tito para poder enseñar en los días sábados. Voy a enseñar en los días sábados el libro de Tito, ¿no? Me ha reventado la cabeza, decía, porque prácticamente es lo mismo. Y es cierto, o sea, concluimos en que cuando tú vas a la Biblia, siempre vas a encontrar el mismo mensaje. Que somos pecadores y necesitamos venir en arrepentimiento a Cristo. Libro tras libro vas a encontrar lo mismo. No sé de dónde han sacado que descubre el campeón que hay en ti, la verdad. Hasta ahorita no lo encuentro. Lo que la Biblia muestra es de que necesito de Cristo. Necesito de su palabra día a día, a pesar de que ya soy cristiano. Necesito que sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Necesito de Él. Necesito vivir dependiendo de Él. Eso es lo que me muestra toda la Escritura. Nos lleva a Cristo. ¿Acaso Jesús no dijo, la ley y los profetas hablan de mí? ¿Acaso no hemos visto eso en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico y ahora Números? ¿No hemos visto estudio tras estudio que nos lleva a un arrepentimiento y una dependencia de Cristo? Y es así como debemos de vivir, mis hermanos. Y continúa Pablo, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A donde iba enseñaba lo mismo. Lee la carta de los Efesios a los Colosenses y lo mismo. Ahora estamos viendo muchas similitudes con Romanos, lo mismo. Es lo mismo, es el mismo evangelio. No sé de dónde sacan un nuevo evangelio. ¿De dónde? No hay un... Si es nuevo, créeme. Aquel que enseñe un distinto, dice evangelio, es anatema. Porque el evangelio es uno solo. ¿Y qué es el evangelio? El mensaje de Cristo en la cruz por ti y por mí, que somos pecadores. Bien, luego dice verso 18. Mas algunos están envanecidos. Ese texto que dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo lo que está diciendo, mas algunos piensan que yo nunca voy a ir, ¿no? Y estaban diciendo, no me interesa lo que dice Pablo. Se llegaron a dar el punto ya de menospreciar abiertamente el consejo que Dios estaba haciendo llegar a través de Pablo, a través de Timoteo. Y Pablo se ha enterado que estas personas, ¿qué dice? Están envanecidos. Una de las cosas del cual se debe de cuidar el creyente. El conocimiento envanece, el espíritu edifica. No podemos pretender medir nuestro cristianismo por cuántos textos de la Biblia sabemos, sino por cómo está nuestro proceder en Cristo. Amén. Luego dice, verso 19. Pero iré pronto a vosotros, y si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y esto es interesante, ¿eh? Pablo, estas personas están envanecidos porque
tenían su floro, bueno, su más flow, ¿no? O sea, te podían hablar de muchas cosas, querer aparentar, tener una apariencia de piedad, una apariencia de conocimiento, mismo fariseo, ¿no? Pero Pablo no quiere conocer de estos hombres sus palabras. Lo que Pablo quiere conocer es el poder. Y cuando uno dice poder, ¿qué? Es el poder de Dios que transforma las vidas, que nos hace vivir dependientes de Dios. Eso es lo que Pablo quiere. Hechos 1:8 que dice, ¿no? Cuando venga sobre vosotros, recibiréis, ¿qué dice? Poder. ¿Y qué es lo que hizo este poder en los cristianos que, lógicamente, cuando viene el Pentecostés y reciben ese poder? El mismo Hechos 1:8 dice, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder. ¿Para qué? Para que seáis mis testigos. De nada vale decir cuánto sé de la palabra de Dios si no estoy dando testimonio de Cristo con mi labio y con mi manera de vivir. Y eso vemos en los cristianos del libro de Hechos. Pentecostés, vemos a Pedro predicando, se convierte en 3.000, capítulo 7, una gran persecución, Esteban predicando, siendo apedreados, son dispersos como semillas, y a donde ellos iban eran encarcelados y decían, ¿les voy a obedecer a ustedes o les tengo que obedecer al Señor? Definitivamente le obedezco al Señor, no importa si me sigues flagelando. Ese es el poder de Dios que transforma vidas. Estos hombres estaban embadecidos porque creían saber mucho. Pero ese saber mucho no lo estaban aplicando a su vida, no se estaba mostrando el poder de Dios. Hoy en día se pretende mostrar el poder de Dios haciendo danzas, cosas extrañas por ahí. Créeme que el Espíritu Santo, su función no es eso, no es que hagas cosas extrañas, dances, hables cosas, no. El Espíritu Santo vino para que la iglesia tenga ese poder y pueda ser, ¿qué? Testigo. Muestre a Jesucristo a los que aún no conocen a Cristo. Por eso es que dice que la iglesia en el libro de Timoteo es columna de la verdad, porque el poder del Espíritu Santo no está aislado de su palabra. Yo no puedo decir, estoy lleno del Espíritu Santo, pero tan lleno estoy que no quiero leer la Biblia porque ya me la sé. Ten cuidado. Lo poco que sabes, recuerda, si estás siendo guiada por el poder del Espíritu Santo, lo vas a vivir, lo vas a plasmar en tu manera de guiar tu familia, tu matrimonio, tu cristianismo, tu manera de ser, en el lugar donde trabajas, el lugar donde estudias, en el lugar donde vives. Se tiene que notar ese poder de Dios que ha transformado tu vida. Amén. Continúa, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Acabamos de hablar de eso. No consiste en qué tanto sé, sino en qué tanto vivo la palabra de Dios. Qué tanto vivo lo que digo que sé. Dice, ¿qué querréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? Y espíritu de mansedumbre. ¿Cómo crees que Pablo llegaría a ir? Bueno, tenía intenciones de ir, pero luego en la segunda carta vamos a ver que él va a determinar no ir a este lugar. Pero su primera intención era ir. Y lo que Pablo le está diciendo, ¿iré con vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo crees que si Pablo hubiese concluido esta visita a Corintio, cómo crees que hubiese ido? ¿A la prepo, a la fuerza? ¿O con mansedumbre y amor? Este mismo hombre escribe en otra carta, dice que cuando amonestemos, o aconseja a Timoteo, cuando amonestes al anciano, amonéstale, dice, háblale como a un padre. Este mismo hombre dice que tengamos a nuestro prójimo, amemos sin fingimiento. En el libro de Romanos capítulo 12 dice, ¿no? Y que amemos a los hombres sin fingimiento, que nuestro amor sea sin fingimiento, y es más, que los consideremos como superiores, teniendo siempre la preferencia al hermano. Ese mismo hombre en la carta a los Corintios capítulo 13 dice que el amor no busca lo suyo, que el amor no se envanece. Ese mismo hombre dice, entonces, en otra palabra, que el amor busca el bien de su prójimo. ¿Cómo crees que iría este hombre a ese lugar? ¿Con vara? ¿A la fuerza? ¿O lleno de mansedumbre? Entonces, mis hermanos, todos en alguna medida vamos a hacer llegar un consejo de parte de Dios a alguien más. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque si lo hacemos de una manera como fariseo, religioso,
condenando a la persona, créeme que ya fuiste. O sea, no está bien. ¿Cómo es que de pronto Jesús entra en la casa de Zaqueo diciendo, Zaqueo, pecador, que tú... Y mira, la última vez que como contigo le dices, no. Entra, come con Zaqueo, pero lo que sí vemos es algo, que Jesús no se contamina con las acciones de Zaqueo, sino que Zaqueo es alumbrado por la cruz de Cristo. Porque Zaqueo sale y se retracta con las personas a quien él había hecho daño. Como cristianos hemos sido llamados a hacer luz y no a hacer tinieblas. Pero hagámoslo con mansedumbre. Cuando Pablo aconseja a Timoteo, dice que tú exhorta, redarguye, reprende, le dice, con paciencia y doctrina. Dos cosas, con amor y doctrina y verdad. Jesús dice cuando vino en su ministerio de hombre, el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, si no me equivoco, dice, vino lleno de gracia y verdad. Dos cosas que todo consejero, todo pastor, todo padre debe tener. Amor por la persona a quien tú estás aconsejando, pero al mismo tiempo la verdad de Cristo. Esa verdad que ciertamente le va a mostrar que es pecador. Dos cosas. Pero si yo solamente ejecuto la verdad, voy a terminar condenando a la persona, porque las cosas que yo hago sin amor, ¿de qué sirven? Pero si soy todo amor y por amor, no le voy a decir la verdad, porque se va a ofender. Estoy siendo negligente con la verdad. Dos cosas. Gracia, que es el amor de Dios, y verdad. ¿Acaso la Biblia no dice que Dios es amor? ¿Acaso Jesús no dijo que Él era la verdad? Entonces que cuando mostramos a Cristo, mostremos su amor y su verdad. Y cada vez si llegas a llegar a un consejo, recuerda esas dos cosas. Hazlo con amor y verdad. Pablo iría a esta iglesia con mansedumbre, pero lleno del Espíritu, para decirles la verdad. ¿Qué tal lloramos en estos lugares? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, nos identificamos, Señor, somos responsables, Señor, a tu consejo, a tu palabra que has hecho llegar esta noche a nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón manso, Señor, humilde, para poder rendirnos a tu presencia, Señor. Sabemos, reconocemos que en más de una ocasión quizás nos hemos envanecido, Señor. Quizás en más de una ocasión te hemos fallado, más de una ocasión hemos pensado como carnales, o más de una ocasión quizás hemos prejuzgado, Señor, el consejo, Señor, que tú has hecho llegar a nuestra vida. Pero hoy comprendemos, Señor, que todo aquello que viene de parte de ti, Señor, es para edificarnos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y queremos decirte, aquí estamos, Señor, para hacer de nuestro carácter más como el tuyo, Señor. Estamos aquí para rendirte nuestros corazones, Señor. Estamos aquí para adorar tu santo nombre, Señor. Estamos aquí porque reconocemos que necesitamos día a día, Señor, aprender de tu palabra para llevarlo a la praxis, Señor, para llevarlo a la práctica en nuestro día a día, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que ha escuchado esta noche tu palabra. Guárdalos, cuídalos, Señor, y que puedan meditar en casa, Señor, y lo puedan aplicar a su vida, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti, Señor, y queremos adorarte esta noche, Señor. Queremos exaltar tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.